buenas noches, yo soy Eugenio López, estudiante de Comunicación Social en la Fermín Toro, y yo les vengo a hablar sobre la filosofía. Vamos a responder una serie de interrogantes, entre ellas hay 4 interrogantes. La primera es la importancia de la filosofía para el desarrollo de la sociedad. Antes del siglo VII encontramos que la filosofía es una de las principales fuentes del conocimiento para la sociedad, ya que era considerada como el amor por la sabiduría, tal y como lo entendían los antiguos griegos, que se preguntaban acerca de la existencia, el conocimiento y la verdad. Este amor por la sabiduría fue el primer paso que aportó las primeras nociones de conocimiento para el mundo occidental, y que hoy en día supone la base de la ciencia. Por eso se dice que la importancia de la filosofía se basa en su propia existencia, como una disciplina, ya que ha creado la cultura para la humanidad. En conclusión, la filosofía nos lleva a conocer el mundo como tal y nos lleva a ir por nuevos objetivos y con el propósito de mejorarlo. Otra de las interrogantes es quiénes fueron los filósofos más relevantes y cuáles fueron sus aportes a la humanidad. Uno de ellos fue Sócrates, que se desconoce sobre él, pero ha habido algunos datos donde dice que murió en el año 399 a.C., a la edad de 70 años, como lo contó Platón. También aportó uno de sus métodos, que era el conocerse a sí mismo, donde se centraba en el hombre para así poder dar importancia en la interioridad del hombre, como el conocerse a sí mismo. Aportó la obligación de que el interlocutor pensara y discerniera por sí mismo, llevándolo al conocimiento de la verdad. Sócrates también aportó uno de sus métodos que lo condujo al descubrimiento de conceptos y pensamientos. Otro de los filósofos más relevantes y que aportaron a la humanidad fue Platón, quien vivió entre los años 427 y 347 a.C. Es llamado como Aristócrates, que es su verdadero nombre, pero recibe el nombre de Platón, ya que por su anchura de su espalda. En Atenas forma su propia escuela llamada la Academia. También aportó 2 tipos de conocimiento, el sensible y el intelectual. El sensible, que es aportado por el sentido, y el intelectual, que es verdadero y es aportado por las cosas importantes. Otro de los filósofos más relevantes y lo que aportaba a la humanidad fue Aristóteles, que vivió entre los años 384 y 322 a.C. Nace en Estagira, hijo de Nicómaco. A los 18 años entra a la Academia Platónica junto con Platón, que fue la escuela, como anteriormente lo dije, que formó Platón. Además de eso, luego de morir Platón, abandona Atenas, luego de aproximadamente 20 años, vuelve a ella y funda la escuela peripatética. Aristóteles aportó lo que fue la lógica, ya que fue el creador de ella, y él la decía como arte de pensar e instrumento de pensamiento. También aportó varios grados de conocimiento, como el sensible, el conocimiento experimental y el conocimiento racional o intelectual. También aportó la metafísica, donde él dice que permite comprender cómo el ser no es unívoco, sino que hay diversas formas de ser. También aportó 3 tipos de gobierno, donde describió la monarquía, la aristocracia y la democracia, identificando la sociedad con el Estado. También hay que saber que Galileo, Bacón y Descartes también hicieron aportes significativos en la Edad Media. Otra de las interrogantes de cómo
se relaciona la filosofía con otra ciencia. La ciencia y la filosofía se mantienen entre sí relaciones muy complejas. Se puede decir que todas las ciencias se relacionan con la filosofía, ya que este es el origen de todas ellas. La filosofía y su relación con otra ciencia es de índole histórica, ya que la filosofía ha sido y seguirá siendo la madre de la ciencia. Se constituye uno de los objetos de la filosofía al lado de los otros. Y es decir, que por ello una filosofía es de la ciencia, como también una filosofía es de la religión, del arte, etc. La filosofía y su relación con otra ciencia se relaciona con la sociología, la antropología, la política, el derecho y la pedagogía. En la sociología se relaciona porque se necesita tener una gran variedad de conocimientos de todas las áreas del conocimiento. En la antropología se considera al hombre no solo en su ser natural, sino también en su ser esencial. En la política, la capacidad humana por hacer política de su naturaleza racional y social. En el derecho se relaciona porque intenta dar respuesta a las preguntas, suscitando debates entre distintas corrientes del pensamiento. La pedagogía, que es de gran importancia en el campo de la educación, ya que ambas dan soporte al estudio del ser humano. Por último, otra interrogante era describir la evolución histórica de la filosofía. Entre ellas encontramos 5, como son la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía del Renacimiento, la filosofía moderna y por último la filosofía contemporánea. Una de la filosofía antigua, que dio origen de los orígenes de la humanidad hasta el siglo V después de Cristo. Con los griegos, la filosofía era de meditación sobre la naturaleza y el mundo. La filosofía antigua también hay que saber que es de racional y científico. Y respondía a preguntas que era qué, cuál es la única causa de los fenómenos, etc. También en la filosofía antigua dio nacimiento a escuelas filosóficas como presocrática, socrática y postaristotélicas. También encontramos la medieval, que empieza del siglo VI al siglo XVI, donde se busca causa, consecuencia y soluciones a problemas. También hay que saber que se daba al cristianismo, donde se veía la religión revelada, la Biblia, profeta, Cristo, la fe y entre otros. Y la iglesia, que era el eje central y rector de la filosofía y la trilogía. También tenemos la filosofía del Renacimiento, que dio inicio desde el siglo XV al siglo XVI, donde surgen inventos como la imprenta, la brújula, el astrolabio, etc. Estos fueron los descubrimientos de Galileo, Kepler, Newton, entre otras personas más. También se usó el uso del método científico para comprobar la validez del conocimiento. Además de la cultura pasa del clero a la burguesía. También tenemos la filosofía moderna, que da inicio del siglo XVII a final del siglo XXI, donde Descartes es el iniciador de la filosofía moderna, donde también Kant, uno de los filósofos, funda la teoría del conocimiento, entre otros. También encontramos la filosofía contemporánea, ya por última, que empieza desde fines del siglo XXI hasta nuestros días, donde en ese tiempo había preocupación sobre la antropológica, social, ontológica y la axiológica. Y se desarrollaron corrientes filosóficas como el materialismo histórico o dialéctico, el positivismo, el existencialismo, el vitalismo, la fenomenología, etc. Y también surge la nueva sociedad global o sociedad del conocimiento. Espero que les haya gustado mi exposición, espero que les sirva de algo y que tengan una feliz noche. Muchas gracias.